como Dios es amor, todas las personas van a entrar al cielo, todas las personas van a ser felices, no importa lo que hagan, no importa las cosas malas que hagan, todos van a ir al cielo porque Dios es amor. Y esa es una de las preguntas que me hacía y estaba analizándolo conforme a la palabra de Dios. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería tomarlo un poco y hablarlo un poco del tema conforme a la palabra de Dios, porque ahí es donde conocemos de Dios, donde aprendemos de Dios. Y analizándolo, quería poner diferentes puntos de lo que la gente habla y de lo que Dios dice, a los cuales no perdonó. Por ejemplo, en 2 de Pedro 2:4 dice: porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, a una persona de entre todos, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y en el 7 nos dice: además rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sexual de los hombres libertinos. Entonces, en este ejemplo, vemos que Dios no perdonó a los ángeles, de su creación. No perdonó al mundo antiguo, solo perdonó en este caso a 2 personas, a Noé y a sus 7, a los 7 que estaba con él, y a Lot en el caso de Sodoma y Gomorra. Ahora, también en Romanos 1:23 nos dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y nos dice Romanos 3:20: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Las obras de la ley serían lo que estaba en los 10 mandamientos y su ley. Dice: ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Así entendemos qué es el pecado. Ahora, dice que todas las personas hemos pecado. Y nos dice: por cuanto todos pecaron, o sea, tú y yo, como hemos pecado, entonces, y no alcanzaron la gloria de Dios. Pero, ¿qué es el pecado? Tiene que ver con la ley, como dice. Y esto lo vemos en 1 de Juan 3:4, que dice: todo el que practica el pecado, practica también bien la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, cuando nosotros hemos pecado, nos hacemos como aquí, por ejemplo, en México, la Constitución, cuando cometemos un error, infraccionamos la Constitución, recae un castigo. Así en el caso de ello. Cuando todos hemos pecado, dice Dios que no perdona a los ángeles porque pecaron. Dice que no perdonó al mundo antiguo porque pecaron. Solo perdonó a Noé y perdonó a Lot porque fueron justificados, porque hablaron la verdad. Entonces, nos dice otra cosa. Judas, otro ejemplo, Judas 5. Ahora, quiero recordar a ustedes que aunque ya definitivamente lo saben, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, destruyó a los que no creían en Dios, a los que buscaron otro Dios, a los que se crearon un becerro de oro. Como vimos en Romanos, se crearon un Dios tallado por ellos y dijeron: este es tu Dios. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, o sea, que no continuaron con Dios, sino que continuaron con los suyos, se desviaron, quisieron ser rebeldes, quisieron ser sus propios dioses, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Y luego sigue hablando de Sodoma y Gomorra. Entonces, si vemos conforme a la palabra de Dios, Dios nos salva porque Él es amor y perdona a todos aunque hayan cometido pecado. Dice que no salvó a los que no creyeron en Él, a los que se crearon imágenes a su
talla, su forma, y porque no continuaron con su señorío de Dios, o sea, no creyeron, no siguieron a Dios. Entonces no va a permitir que cualquier persona, no importa el pecado que cometas, va a salvarte y te va a llevar al cielo. La única forma de ser salvo y de ir al cielo es por medio de Jesús, porque Él dice que vino y tomó su lugar, nuestro lugar, y murió por nuestros pecados. Entonces, como dice su palabra, de tal manera que amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿sí? Para que todo aquel que en Él creyere, lo importante es que creyeran en Jesús, tenga vida eterna. La única razón para poder llegar al cielo es creyendo en Él y ser salvo, como fue Noé y como fue Lot. Entonces, si vemos conforme a la palabra de Dios, no todos van a ser perdonados. Entonces tú, si hoy decides conocer a Jesús, si te quieres y dices, yo soy bueno, hemos cometido pecado en cualquier cosa, entonces estamos destituidos de la gloria de Dios y estamos como los que no creyeron en Dios, en su señorío. Volvamos a Jesús, creamos en Él y volvamos a su señorío, y entonces ahí sí nos permitirá ser salvos y algún día verlo cara a cara. Dios te bendiga.